Saludos, amados y amadas, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y conmigo también en este momento. Bien, en este video, amados y amadas, quiero hablar de algo interesante. Si esto fuera una universidad, si fuera catalogado como se toma en la universidad o en una escuela, esto fuera, por ejemplo, Biblia, Introducción a la Biblia 1. Cosas que nosotros deberíamos entender desde el principio y que pasamos por alto muchas veces. Tenemos en la Biblia registrado varias cosas importantes que debemos analizar permanentemente porque al parecer se nos olvida. Y es que todos los que creen en Cristo Jesús somos hijos de Abraham. Recordando que a Abraham se le hizo una promesa, eso está en Génesis capítulo 13, en el versículo 16, el Señor le dice a Abraham: mira de dónde estás, y mira hacia el norte, hacia el sur, hasta el este, hasta el oeste, y hasta donde alcance a ver tus ojos. Mira, toda esa tierra te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y te haré una descendencia como el polvo de la arena, que no se puede contar. Entonces, nosotros espiritualmente hablando, somos descendientes de Abraham, es decir, somos hijos de Abraham todos, en la fe, en cuanto a la fe. Y tenemos registrado en la Biblia también, en el libro de Juan, en su capítulo 1, en el versículo 11, dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Es decir, hablando del pueblo de Israel. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Entonces, ¿qué hizo el Padre Celestial? Abrió las puertas, porque solamente el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y al rechazar a Jesús, que vino como el Mesías, ellos esperaban otra cosa, todavía lo están esperando. Al ellos esperar un Mesías, un Salvador, que iba a reinar con ellos y en el ámbito político también, y un reinado terrenal, ellos todavía están esperando eso. Al ellos no recibir a Jesús, entonces se le abrieron las puertas a todo el mundo. Y ahí es que viene el versículo famosísimo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice a la iglesia tal que crea y se va a salvar. ¿Por qué digo que no dice a la iglesia tal? Porque nos hemos dado la tarea, amados, de que si yo no pertenezco a tu congregación, yo no soy tu hermano, yo no soy hijo de Dios o yo no soy hija de Dios, en el caso de la mujer. El hecho de que yo no pertenezca a tu congregación, el hecho de que yo no tenga la vinculación con tu congregación, que no asista donde tú te congregas, eso no quiere decir que somos enemigos. Se supone, como dije al principio, que todos somos hijos de Abraham. Se supone que Dios vino aquí a la tierra hecho hombre a través de su Hijo. Y dice Juan 3:16 que todo aquel que en él cree no se pierda. No dice que todo el que pertenezca a la Iglesia Católica no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que todo el que pertenezca a la Metodista Libre no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que a todo el que pertenezca a los Testigos de Jehová no se pierda, mas tenga vida eterna, sino a todo aquel que cree. Esto quiere decir, amados y amadas, que cualquier persona
cualquier ser humano que crea en Cristo Jesús y siga sus lineamientos es considerado hijo o hija de Dios y que puede pertenecer a su pueblo. Pero, como dije, muchos hermanos, muchas hermanas dentro de este camino consideran que su religión, considera que su congregación es la verdadera y que todas las demás son falsas y que no me puedo mezclar mucho con que no puedo decir que aquel grupo es verdaderamente cristiano y así sucesivamente. Y déjenme decirle que a través de la palabra nosotros podemos comprender que Dios tiene un remanente en cada lugar. Yo soy de lo que creo que Dios en cada congregación tiene un remanente que está buscándole en espíritu y en verdad. Sabemos que sí, que en verdad hay puntos neurálgicos en cuanto a la salvación que no se predica correctamente en algunas congregaciones. Pero quitando ese punto, quitando ese aspecto, se supone que hay muchas personas buscando de Dios en espíritu y en verdad, que quieren salvarse de verdad y están en una congregación donde ellos consideran que están encontrando un maná espiritual, decir la palabra del Señor correctamente, que le están enseñando correctamente, que le están predicando la palabra de Dios correctamente. Aunque puede ser que en algunos puntos, como dije, no sea así. Eso no quiere decir que seamos de diferentes reinos, porque la Biblia, a través del recorrido que hacemos por la Biblia en el Nuevo Testamento, el Señor estableció a algunas personas para ser maestros, pastores y así sucesivamente, y fueron enseñando el Evangelio, principalmente partiendo desde los discípulos, fueron enseñando el Evangelio y fueron estableciendo congregaciones en diferentes pueblos, en diferentes partes. Y nos ha llegado el Evangelio hasta este día, hasta este país, y así lo podemos visualizar a través del mundo. En muchas partes del mundo ya ha llegado el Evangelio, aunque faltan algunos pueblos que todavía no conocen de Cristo Jesús. Pero donde quiera que ha llegado el Evangelio, hay personas, hay almas que han dado el paso de fe, que han creído en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador y son parte del pueblo del Señor. Por eso no te restringas en decirle a un hermano o hermana, aunque esté en otra congregación, Dios te bendiga, que los buenos deseos sean para él o para ella. Trátalo como un verdadero hermano, aunque no se congregue contigo, porque ese es el punto. Somos un solo pueblo. Cuando Dios ve a su iglesia, no la ve directamente partiendo de los nombres. Hay infinidades de nombres de templos, infinidades de nombres de congregaciones, de sectas religiosas, denominaciones, como usted lo quiera llamar. Pero el pueblo de Dios lo compone todo aquel que cree en Cristo Jesús y que sigue sus lineamientos, no importando dónde se encuentra. Que el Señor nos bendiga, amados, y nos ayude a entender esta gran verdad. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús, que hemos depositado nuestra confianza en Él y hemos seguido sus lineamientos y lo hacemos en la práctica, lo hacemos vida, lo hacemos acción, lo que leemos, entonces pertenecemos al pueblo del Señor. No nos dividamos por los nombres, no nos dividamos por las congregaciones, no nos dividamos por doctrinas que en muchos de los casos son de hombres. El Señor ha establecido su doctrina y la tenemos registrada en la palabra del Señor. Y esperando que este mensaje te llegue, y de ahora en adelante, si hay una división, si tú en tu cabeza o usted en su cabeza considera que no podemos estar juntos o no pertenecemos al mismo pueblo, está muy equivocado, y que el Señor te ayude
a comprenderlo de otra manera, de la manera que Él quiere. Bendiciones y que el Señor nos permita seguir siendo hermanos. Y aparte de hermanos, cada uno es el prójimo del otro. Que el Señor te bendiga mucho.